Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida. De verdad que estamos muy agradecidas que estén aquí. La saluda Becky Pliego Alito Chihara. y bueno, ahora sí, que qué felicidad que vamos, pero bien Como buenas puntualitas. alumnas, pasando lista. Oye, pero la semana que entra no vamos a grabar nada fresquito, así es que prepárense y búsquense uno de los anteriores para que lo escuchen. Exactamente. ¿Cómo va tu semana? ¿Qué nos cuentas? Bien, ahí hoy nevó un poco. Según iba una amiga que tiene un hijito, tenemos en nuestro jardín tenemos muchísimas árboles que caen miles y millones de hojas en el otoño y tenemos que limpiar. Es una pesadilla. Suena romántico cuando lo ves en las películas, o cuando tienes que hacer así de, soy cristiana, amo mi trabajo, haz todo el trabajo sin quejas. No, no, es una pesadilla, de verdad, así. Y así, tengo Gracias por músculos. esta hoja, gracias Gracias por por esta esta, otra, gracias gracias por por la hoja esta uno, bolsa 2. 48, gracias por esta bolsa ¿Cuántas 49, bolsas hiciste el otro día? 72. Bolsas llenas de hojas. Absurdo, absurdo, es ridículo. O sea, es ridículo. ¿Cantas? Pero lo ¿Cantas salmos? chistoso. ¿Escuchas salmo? No, Podcast, cállate. No, o sea, piensas. acaban 6, o sea, ya ahí sigo yo, ya sudando. No, pero ¿sabes qué es lo No. chistoso? Que una amiga, esta es una familia que queremos mucho y que tienen un hijito chiquito que viven por aquí, que viven cerquita de nuestra casa. Tienen un hijito chiquito y en su casa tienen así un terreno normal, pero no tienen árboles en su terreno. Están plantando árboles para que tengan hojas en el otoño. Yo, no sabes lo que estás diciendo. Entonces, total que vinieron el otro día y se querían llevar bolsas a su casa para echarlas en su jardín y que el niño jugara. Y yo, o sea, pero por supuesto que estás loca. Le digo, mejor vente aquí, que juegue aquí y me ayudan a recogerlas. O sea, no. Entonces ya, sí, Mm. sí, sí, perfecto. Entonces, iban a venir y ya van 2 veces que planeamos que vengan. Ay, ya van 2 veces que planeamos que vengan y se nos cisca con la nieve. No, pues No, ya, pues me ya. voy a quedar con mis 20,000 hojas todavía y nada que van a venir a ayudarme Claro, a... porque seguro están. Y aparte ya mojadas No, está más difícil de. empapadas. Ay, no, no. Pesan Quiero más, hojas moradas, sí, hojas mojadas. mojadas. Ay, Pero, no. ay, no. Entonces, esa fue mi semana. Tu semanita, no, qué ver. De, Mi esposo está de viaje, entonces he aprovechado a hacer muchísima hospitalidad, pero de las mujeres solteras de la iglesia, que eso está padre, ¿no? Es como de uno en una, en vez de un almuercito todas o así, entonces las estaba invitando de una en una. Que de verdad hagan eso, busquen maneras de incluir a las solteras solteras. Ujú. adultas en cafés, en cenas, en cosas así. Es especial, está padre, ¿no? De verdad que tenemos ahí una serie o sea, de la aflicción de la soltería, ¿no? O sea, no es como, o sea, esta idea de si tienes el don de ser soltero. O sea, los que tienen el don de ser solteros es porque de verdad no tienen ni lujurias, ni deseos sexuales, ni ganas de casarse. O sea, no, de verdad el Señor les ha removido ese deseo para que puedan, no es pero mientras tienes el deseo de casarte, pues es una aflicción, ¿no? Es como una mujer que no tiene bebés y quiere quedar embarazada, no le estás diciendo, ay, pues aprovecha ahorita, no le vas a decir así, ¿verdad? Y pues aprovecha ahorita que no tienes bebés o sea, sí, pero no con ese tono, ¿no? O sea, no es como pues está Sí, no, bien, más o bien no es sea, de que, ay, disfrute, vete al cine y a la disfruta, exacto, fiesta. O exacto, sea, más bien es, ajá, exacto, exacto, o sea, no es la manera, ¿no? Es lo mismo, como que siento que con este rollo de la soltería en la iglesia se ha manejado muchísimo como, pues tú, qué padre, o sea, al contrario, qué bueno que ahorita no estás casada, o sea, no, o aprovechate, sea, disfruta, ve, sirve al Señor, involúcrate en todo. No, o sea, es una aflicción realmente y tenemos que verlo así. Y entonces, y sí, en medio de la aflicción, gózate y ocúpate y busca cómo puedes ser productiva en el reino y todo lo que tienes que hacer, ¿no? Tus labores dentro de
pero no es como si no fuera nada, ¿no? Y, ay, no, pues ya, y no entiendo, pues está padre que, ¿no? O sea, no. Entonces, bueno, o sea, consideren a las mujeres solteras de su iglesia, añádalas, no necesariamente tienes que hacerlo todo entre solteras, que vengan a las reuniones de mujeres casadas también, ¿no? Si haces una Y reunión de mujeres casadas, exacto, ya van 2 veces que me ya que arranco se te cae, ajá. Sí, sí, Eso es sí. otra, o sea, no esperes hacer como voy a hacer una reunión de puras solteras, no, o sea, invítalas a normal, ¿no? Si tienes hasta una cena de parejas inclusive, puedes invitar a dos amigas, no tienes que invitar a una niña y un niño soltero esperando a ver si se conocen, ¿no? O sea, puedes invitar a dos mujeres adultas solteras, ¿no? Y pues es parte de que ellas también quieren hacer la vida de iglesia Sí, de con ir y... familias y Sí. venir y todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es eso es algo bueno. Entonces hice eso y hoy en la mañana me fui a casa de una amiga a enseñarles a hacer salsas mexicanas, que la verdad está, y ese es y mi tip lo voy a dar antes porque es de esto. Mi tip Ay, qué es, sí, rápida. muy rápida. Mi tip es, Se te ocurrió ahorita que, por cierto, te voy a decir el tip. no, ahí te va, yo creo que sí, de verdad que está buenísimo. O sea, puedes decir, estas amigas me decían, ay, pues tú mexicana, enséñanos a hacer unas salsas. Y lo pude haber yo mandado la fotocopia de las recetas en un email o la foto, ¿no? De aquí están algunas recetas de las salsas y pues la verdad son, qué complejidad tiene hacer una salsa. Si sabes seguir una receta, ya la haces, ¿no? Pero lo que está padre es que aprovechas juntarte con cuatro, éramos cuatro, nada más, eran tres ellas que estaban Ah, aprendiendo ok. y yo. Sí, era chiquito, en su cocina chiquitita y bueno, no sabes, o sea, una bendición, porque entonces estás hablando de cómo puedes bendecir a tu esposo y cómo no, y me encantaba escucharlas de, le voy a llevar, una de ellas decía, me encanta, le voy a llevar las recetas a mi esposo y le voy a decir, a ver, ¿cuál que es que se te antoja más? Y esa te voy a hacer primero, y se llevaron un poquito, y cómo la no sé qué, no, o sea, como que es una manera muy práctica de hacer Tito 2 sin tener que hacer un programa de cuál es el programa que tenemos que hacer de Tito 2 dentro de nuestra iglesia, ¿no? O sea, simplemente júntense y a lo mejor ellas mismas nos podemos, y las estaba oyendo que entre ellas dos son muy amigas, se juntan a aprender a mejorar algunas técnicas de algunos postres que quieren aprender a mejorar, ¿no? Y una vez al mes se juntan a hornear y cómo le haces. Entonces está padre, o sea, como que busquen maneras de juntarse con otras mujeres creyentes dentro de su misma iglesia y cámbiense de casa sin tener que hacer un programa, no tienes que hacer una hoja del Excel para ver, ¿no? A menos que te guste Sí, hacerlas. exacto, exacto. El otro de está, bueno, este es un paréntesis ahí, ¿no? Chistosísimo de que decían que hay unas que dice que es como un bálsamo. Antes decía una amiga, decía, es que es un bálsamo para mí las hojas, me dan tanta paz las hojas de Excel. Traen orden a mi vida y yo nada más me estreso, o sea, creo que Yo ni nada sé. más de decir el Excel así, se me sube. Ay, no, espérame, porque creo que ya llegó. Te Creo que digo que tengo que abrir la jamás, puerta. yo creo que jamás en la vida he usado hojas Excel. Jamás. Sí, no sé ni para qué las usaría. No sé ni para qué son beneficiarias para mi vida cotidiana. Nunca jamás. Pero sí tengo amigas que las usan como su mejor amiga. Pero bueno. Pero también, ahí de lo que llega Becky, me siento que estoy hablando como loca, pero sé que están ahí escuchando. Este, incluso a las mujeres solteras también es bueno que las inviten el tema que vamos a hablar hoy es acerca de hijos y de cómo ocupar el tiempo de hijos, pero una mujer soltera también puede ser involucrada en esa área, nada más porque no está casada y no tiene hijos. No quiere decir que no tienen esa tarea y también esa responsabilidad de los niños de la iglesia, de las personas de la iglesia, ellos también pueden ser una influencia, como nosotros somos influencia de otros niños, no nada más de nuestros hijos, pero cuando llega un niño a la iglesia y vas y lo abrazas y ¿cómo estás? Así, o sea, lo hace sentir súper bienvenido a la iglesia, te da gusto verlo, él sabe que te da gusto verlo, y así de la misma manera, las mujeres solteras y las mamás y todo, o sea, las mujeres en general, solteras o casadas, pueden tener esa influencia en la vida de los niños. El que, híjole, el niño puede decir, híjole, me encanta ir a la iglesia porque veo a quien sea, y ella
siempre me tiene una sonrisa, siempre me invita a su casa o siempre me trae un dulce, siempre me trae un regalito. Ay, perdón. Ah, no, me quedé hablando aquí yo como loca, pero Por lo menos sabes que no estabas hablando sola. ajá, espero, yo espero. Veremos, ya veremos. A ver si no, la audiencia dijo, ay, Becky dijo que ahorita viene y se fue. Y se fueron, exacto, seguro. No, lo que les decía es de que también eso de las mujeres solteras, Ah, ajá. o sea, que las pueden involucrar no nada más en estas cosas de social, por Ajá. ejemplo, de la salsa o de la comida, pero incluso en que el tema de hoy es acerca de hijos, de cómo, qué hacer cuando Ujú. estamos con los hijos. Y también los pueden invitar e involucrar, porque todas nosotras tenemos un rol, no Ajá. nada más con nuestros hijos en los niños de la iglesia, sino tenemos un rol en cada niño de la iglesia, que cuando vas y ves a un niño ahí y les digo, o sea, que le das, llegas y, hola, Ujú. Juanito, y le Ujú. das un abrazo enorme y el niñito corre a abrazarte, aunque no sea tu hijo y aunque no sea, Ujú. pero te da gusto verlo. Para el niño es una sensación de, wow, amo ir a la iglesia porque siempre me encuentro Ujú. a esta señora A la que le señora da Tochihara. que le da muchísimo gusto verme, que me abraza, o hoy me trajo un dulce, no tiene que ser, ¿no? O sea, si te cargas dulces en Una tu bolsa, le paletita. das una paletita, o sea, que sepan que, híjole, le da muchísimo gusto verme. Entonces, a todos mundo nos gusta sentirnos así, ¿no? Oye, me Que da alguien te risa. dé gusto verte. Escucha esta historia de, digo, es medio a un lado, pero mi nieto de Julián, tiene 2 años, el otro día acomodó todas las sillas del comedor así, ¿no? Y ya dijo que era la iglesia, solito dijo, es la iglesia. Y ya dice, es la iglesia, y en sus palabras así dice, es la iglesia y vamos a comer chocolates que nos da el pastor. Justo me encantó, o sea, para él era, ya están las sillas La acomodadas iglesia y hay ahora vamos chocolates. por el chocolate que el pastor les da al final. Tienen una cubeta así con chocolatitos y cada niño pasa y lo saluda y le da un chocolate, ¿no? Pero es justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, es como ya él ubica perfecto, o sea, es como, qué padre, voy a la iglesia, me encanta, y me encanta ir, y además tengo un chocolate, ¿no? Exacto, y además esta señora siempre me da un abrazo y esta otra persona siempre le da gusto verme, porque es algo que sí les da gusto. Ujú, O sea, cuando realmente te da gusto ver a un niño, o sea, ujú, ellos saben que realmente les da gusto y que se acuerden que siempre sí, tengan relacionado que ir a la iglesia está asociado con gente que está feliz de verme, con gente que ujú, realmente quiere saber de mí, que no nada sí. más, ahí está el niño y vaya a ver que alguien lo Ay, entretenga, sí, sean mándalo a la las clase, mamás, sino sean mujeres ve y, felices en ¿cómo la estás? iglesia. Agáchate, ajá, o sea, agáchate y pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? No les Escucha lo echen que ojo dicen. de reojo a los bebés cuando se están portando mal. O sea, los papás están haciendo un esfuerzo enorme seguro, además, ¿no? Ya, y aunque no, o sea, no es nuestro, más bien, Bueno, en la o sea, mayoría de los casos, sí, los papás están pues o sea, están tratando de echarle ganas, seguro. claro, entonces, o sea, pero el punto es de que Y tú no. están felices y además y las jóvenes, a lo que voy es de que con las jóvenes, o sea, la puedes incluir a tus hijos, o sea, y que pueda venir y no nada más, ay, vente de niñera para que yo me pueda ir a las vacaciones, pero involucrarla en tu vida de, ay, voy a hacer un postre con mis hijos, ¿quieres venir a ayudarnos? Y para que ella practique y ella aprenda también, porque es como cuando creces cuando te vuelves más viejito, y eso lo puedo ver yo en cuanto a, o sea, conforme voy creciendo y tengo menos niños alrededor de mí todo el tiempo, ¿no? Antes, cuando estás niño, estás acostumbrado al ruido y al tiradero y a todo Ujú, eso. Pero entre menos tienes, tu casa está más organizada todo el tiempo, ujú, no es tanto caos, ¿no? Todo el ujú, tiempo. Entonces, como que pierdes práctica del caos y de todo. ujú, Pero entonces y también es lo que pasa para una mujer joven, o sea, no tiene la práctica del caos y de los niños ujú, y del ruido. Entonces es involucrarlas a ellas, a ese caos y ruido de que esto es normal, esto es bueno, que haya ruido, caos y tiradero, que se cayó la harina sí, y no importa. Así como para nosotros adultos, exacto. a Ujú, invitar a niños a nuestra casa, aunque ujú, ya no estamos acostumbrados a hacernos cargo de niños. ¿Por qué? Porque necesitamos no que ya no nos empiecen a molestar, sino estar acostumbrados exacto. a tenerlos en la casa, a ese caos y el ruido y que la casa se ensucie, que se cae el jugo, No ¿no? pasa nada. Y se A que cae el vaso, se rompe la taza, o Exacto, a sea, tener tu casa no a prueba perfecta. de niños, sino a prueba de mí misma. Exacto, sí, A prueba sí, de que, o sea, es
yo siempre que veo y digo, volteo a ver así mi casa y digo, cualquier cosa que hay aquí encima de las mesas, si se rompe, no, no, o Se sea, no, rompe. no es, no te, y yo, y pongo hasta el esfuerzo de decir, no pasa nada si, o sea, no pongo nada que estoy segura que se va a romper, ¿me entiendes? Y si lo tocan, ¿no? O sea, y van y vienen y pues yo digo, no nos toca a nosotros, como dices tú, educarlos, o sea, me toca a mí que cuando vengan se sientan felices, ¿no? Exacto. Sí, Y como papás, sí te toca educarlos. Y ese y es el no tema. poner, ajá, ese es Pero el ese es el tema. tema de hoy. Ajá. Y no poner, me encanta que aparte es como, de verdad poner, tenemos que tomar la responsabilidad de nuestros hijos al grado que dejemos de estar poniendo excusas por ellos. Y es una manera muy fácil de verlo es cuando están chiquitos y un niño que consistentemente se porta mal y echa berrinches, y si tú te cachas que consistentemente estás diciéndole a todo el mundo, ay, perdón, es que no ha dormido su siesta, si esa es tu respuesta siempre, cada vez que es muchísimo, súper seguido, todo el tiempo, es que ya estás poniendo un pretexto, ¿no? Y es algo Exacto. que uno de mis nietos, imagínate esto, eh, una de mi nieta estaba haciendo un berrinche y la tuvieron que regañar y ya sabes, disciplina y todo. Y cuando la estaban llevando a la disciplina, les decía, es que no entienden, es simplemente que estoy cansada. Y nos moríamos después de la risa con mi otra hija porque decíamos, seguro ha oído están cansados, ya vamos a llegar, ¿no? Entre los papás hablando de, seguro ya están cansados, ya vamos a llegar, ¿no? Y dice, no, hombre, pues obvio que le trató de que funcionara La la excusa de por qué excusa me y estoy no, y le comportando dice, así. pues sí, pero bien que sabes y no deberías de portarte así, ¿no? Pero exacto, o sea, es como tenemos que hacer nuestro trabajo porque, número uno, es nuestro deber que Dios nos dio y número dos, debemos de empezar a practicar el no poner excusas en las actitudes de nuestros hijos, ¿no? Ajá. Exacto. Y el pasaje que empezamos es el Proverbios 22:6, que es el que todo mundo no sabemos, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces, ¿cómo, si ese es algo que viene con promesa, de, bueno, para bien o para mal? Si instruye al Exacto. niño en su camino para mal, y aunque fuera viejo Ujú, no se va a apartar de él, o sea, va a estar ujú. hecho en su forma. Es Pero como lo que igual de decíamos del ejemplo del cemento, ¿no? exacto, O sea, sí, el cemento todavía está fresco, mientras esté fresco. exacto. Una vez, mientras van creciendo, el cemento se va secando, secando, secando. Llega un momento que está seco, o sea, Claro, y el necesitarías, Señor, ahora, no desesperes, si tu claro, hijo dices ya está cemento duro, el Señor, por eso viene y tenemos lo un Dios rompa. todopoderoso que puede cambiar el cemento de un Sí, corazón de piedra en ya, sí, carne, ¿no? exacto. Entonces no Sí, te o sea, no lleves desanimes en ajá, esta no área, lleves exacto, exacto, el el, ejemplo a algo que ya a de desesperación desesperanza, de, ajá. ajá. Pero también va en cuanto a en cuanto a lo bueno, o sea, instrúyelo desde niño, instrúyelo bien y cuando va a ser grande va a continuar en los caminos del Señor, porque esto es una promesa que viene con esto. Entonces, ¿cómo instruir al niño? O sea, ¿cuáles son nuestros deberes como padres de cómo podemos instruir al niño? La primera, tenemos que instruirlos en el camino que deben de ir. Entonces, eso es lo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera nuestra parte, a su camino tenemos que instruirlo en un camino específico. ¿Cuál es ese camino en que queremos instruirlo? Tenemos que instruirlo en que camine fielmente en las cosas de Dios, que sea obediente, que tenga una vida de oración y vamos a poder ver cada una de estas cosas Ajá. en diferentes puntos. Pero Nótese una que es es, el camino en el que perdón, debe de ir, el camino en el que debe, o sea, yo siento que algo importante ahí es el verbo deber, en el que debe de ir, no es en el camino que él escoja ir, al que su corazón esté inclinado, ¿no? Es como, es que yo lo estoy tratando de enseñar a que vaya a la iglesia, ame al Señor, tema a Dios, busque la palabra, en pero español no está el debe, está, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere eso, ajá. no está A lo mejor en otra versión. en otra versión, no tengo Ujú. ni idea. Ujú, es verdad, a lo mejor no está, pero es en el camino en Pero, el que, ajá, ajá, o sea, es como, el punto aquí es como, hay un camino que está plasmado que el estándar es afuera de nosotros mismos y afuera de tu hijo, o sea, no es a donde mi corazón siento que lo tengo que llevar, ni a donde su corazón creemos que lo quiere llevar, ¿no? O sea,
tenemos el estándar siempre está afuera de nosotros. El estándar al que tenemos que llevar a nuestros hijos, el camino por el que tenemos que llevar a nuestros hijos no está adentro de nosotros. No lo vamos a encontrar viendo hacia adentro y buscándonos a nosotros mismos hasta encontrar cuál es a lo que fui yo llamada. No lo vamos a encontrar hacia adentro. Siempre es hacia afuera, ¿no? Siempre es hacia afuera. Exacto. Ujú. Estaba buscando otra versión, pero no sé. ¿No? A ver, aquí. Pero, A ver. pero sí, y entonces, ¿cómo es nuestro trabajo? ¿Cómo debemos instruir a estos niños? Y hay diferentes puntos que queremos más o menos seguir. Uno es que el niño conozca la Biblia. No puedes esperar que tu hijo vaya a la iglesia y que ahí es donde va a recibir la enseñanza. Es bueno que tengas una iglesia donde haya una enseñanza sólida y firme de la palabra de Dios, si no Y va a traer necesario conflicto en que si nadie la toma y les enseñan otras cosas y no tienes ni idea qué. Pero si estás esperando que una vez a la semana van a recibir su instrucción bíblica, no es suficiente. Eso no es suficiente. El Señor te dio a tus hijos a ti para que tú los instruyas en el conocimiento de su palabra. Esto quiere decir, lee la Biblia con ellos, siéntate con ellos, explícales por qué es increíble, enséñales, ayúdales a encontrar, si ya están en edad de que saben más o menos leer, ayúdales a encontrar dónde está el libro de la Biblia, ayúdales a marcar a lo mejor los libros con marcadores, ya sabes, separadores, ajá. separadores para que puedan encontrarlos. Ayúdales a hacerles su trabajo fácil para que, vamos a abrir la Biblia en los Salmos hoy. Y a ver, encuentra los Salmos. Salmo 1, ¿qué dice? Vamos a leer, ¿por qué es tan bueno el Salmo? Enseña, si tú amas la palabra, ellos naturalmente van a desear eso que mi mamá ama, porque ha de ser muy bueno. Exacto, Y sí. entonces, enséñales a amar la palabra, a que Y, conozcan y al el Dios de la mejor, Biblia. y otra de las mejores maneras que lo tienes que hacer es enseñándoles con tu ejemplo, ¿no? O sea, que quieres que tus hijos se acuerden siempre que mi mamá estaba siempre en la palabra, o sea, amaba la palabra, la ley de clemencia, que es la palabra, estaba en su boca. O sea, vive con el ejemplo, vívelo en el ejemplo. No, pues, de la hipocresía es el camino más rápido a la apostasía, ¿no? Algún puritano por ahí lo dijo y siento que es súper real eso, ¿no? O sea, la hipocresía empieza siendo hipócrita y cuando menos te das cuenta estás completamente caminando lejos del Señor o propiciando que tus hijos, tú les estás enseñando la hipocresía, ¿no? O sea, es como, te digo que tienes que leer la Biblia, pero yo no estoy en la palabra, yo no amo la palabra, ¿no? Exacto. Ayer vino una amiga que se acaba de mudar aquí y antier vino, ya no sé cuándo, vino a tomar un café y me estaba diciendo de hace 2 años fue la primera vez que con el resto de la lectura de la Biblia acabó o sea, leyó la Biblia por primera vez de principio a fin y después era misionera, ya ella y su esposo han sido misioneros 15 años en Alaska, sus papás eran cristianos, o sea, ya sabes, de toda una vida. Ya era la primera vez hace 2 años que leyó toda la Biblia, tiene 17 años de casados. Y estaba así llorando y me decía, no lo podía yo creer que de verdad la leí toda, ¿no? Y dice, y lo que más, dice, cuando la acabé de leer así, decía ella que estaba llorando y le decía, Señor, gracias porque ahora les puedo decir a mis hijos, de verdad, ya leí yo toda la Biblia, cada palabra de la Biblia, cada palabra de la Escritura la leí y creo cada una de esas palabras, ¿no? Y es buena para ti, ¿no? O sea, pero me encantó como esta idea de, no, ella creció en el mundo evangélico, eran misioneros, estaba, según esto, como en la palabra enseñando, no sé qué, y no había leído toda la Biblia nunca, ¿no? Y ella vio la importancia de lo que estamos diciendo ahorita, de que el que ella estaba inmersa en la palabra era también una manera en que podía animar a sus hijos a decirle, yo ya la leí toda, ¿no? Y toda es buena. Exacto. Tan lo creo que lo hago, ¿no? Y no te da miedo, exacto, es buenísimo. Y no te da miedo de, híjole, es que, por ejemplo, me levanto antes de que todos se despierten para leer la Biblia. Está perfecto eso para que puedas leerla. O sea, si eso necesitas hacerlo, pues está perfecto. Pero si te tienes que sentar en la mitad de la mañana y sentarte a leerla, si tienes 5 minutos ahí, 5 minutos allá, y te puedes sentar a leer la palabra y enfrente de tus hijos, que ellos, o sea, que tengan ese hábito también tus hijos de ver a mi mamá leyendo la palabra, que ellos Exacto. conozcan que mi mamá
a lo mejor no era muy buena cocinera, a lo mejor no era muy buena, pero ella estaba en la presencia de Dios Ujú, todos los días. ujú, Ella me enseñó que ese lugar, cuando ella estaba en la presencia del Señor, cuando ella estaba leyendo la palabra, que ellos, realmente que ellos vean que tú estás como, cuando estás con un libro así que te encanta, que estás así de que te da, pues así ujú, que no puedes dejar de leerlo y que dices, no, bueno, o sea, está, que ama ese libro, ellos tienen que ver que tú amas este libro y que de pronto estás leyendo algo y no puede ser lo que estás leyendo. ¿Qué cree que no? O sea, que puedes platicar así, de que no puede ser lo que acabo de leer, o sea, no ujú, pueden creer qué maravilla, o sea, ujú, déjenme contarles porque ve qué maravilla lo que dice este libro ujú, que me da vida, ¿no? ujú, ujú, Y eso exacto. tienen que verlo claramente. Entonces, enséñales la Biblia, no nada más tú de, o lee tu Biblia, ya la leíste hoy, ve a Ujú, leerla en la mañana y léela y ya. Es bueno que tengan el hábito de la lectura de la Biblia, pero enséñales a leerla. ujú, ujú, Eh, ujú. Siéntate con ellos, explícales quién es ese Dios que están leyendo, qué es lo que Y leen. ujú, algo de lo que estás diciendo ahorita que me parece importante es, me acuerdo que una pregunta que surge mucho, seguramente a ti también te la han hecho, es cómo enseñas a tus hijos a tener el hábito de la lectura. Yo creo que yo hubo un tiempo que también estaba, me acuerdo cuando estaban chiquitos, como, ¿cómo lo haces? ¿No? O sea, los mando a leerla, les doy un plan de lectura chiquito, y al final después te das cuenta que no, o sea, la mejor manera es cuando están chicos, es que tú eres la que les te estás dando de comer, o sea, no les vas a mandar a la cocina que se hagan el desayuno, el lunch y la cena, ¿no? Después empiezan a crecer y ellos van y se hacen a lo mejor el desayuno, ¿no? Nada más o un almuercito o algo así. Es lo mismo, o sea, después va a llegar un momento que si van creciendo, a lo mejor les puedes decir, ok, este es tu plan, tú vas a leer 2 salmos en la mañana y 2 salmos en la noche o algo así, ¿no? O sea, pero, y yo cuando estemos todos juntos vamos a leer, es que te vamos a enseñar la palabra. O sea, no esperes que tu hijo a los 8 años ya sabe leer y entonces ya él va a tener que hacer el reto de la lectura de la Biblia él solo, en su cuarto en la mañana, Sí, ¿no? no, Ujú, ujú, exacto. ujú, Entonces, enséñales a conocer la Biblia, qué dice la Biblia acerca de Dios, qué dice la Biblia y por qué amamos lo que dice la Biblia, por qué amamos a Dios de la Biblia, por qué ajá, es importante lo que dice, por qué, no, por qué amamos la Biblia, porque no es un libro cualquiera, porque es la palabra de Dios, o sea, instalar, meter en ellos ese entendimiento de ujú, que la palabra de Dios es algo que es un tesoro que tenemos acceso y no puede ser que lo desperdiciemos, o sea, exacto, entonces, ajá, y que lo vean como tal, o sea, que tu propósito durante la semana sea, quiero que mis hijos, si no saben hacer algo, si no saben jugar soccer, ujú, ujú, pero saben, entienden y ujú, tienen un deseo de mamá, pero ¿por qué pasa sí, esto? Y si te preguntan cosas de la Biblia, tómate el tiempo, deja el caso, siéntate y di, no sé, pero vamos a investigarlo juntos porque esto es importante para saber. exacto, ajá, ujú, Entonces, eso es el número uno, yo creo. exacto, ujú, Entrénalos a que conozcan la Biblia y que la amen. ujú, Solamente Dios puede darles amor ujú. por Él, pero tú puedes enseñarles, debes enseñarles a amar la palabra y debes enseñarles a apuntarlos a ese amor por la palabra. Ajá, exacto, amén. El segundo es instrúyelos en el hábito de oración. Y esto va ligadísimo. Tienen que ver orando a ti Ujú, ujú, como mamá. No puedes ujú, decirle, tienes que orar y, ay, vamos a orar por él y nunca oras. O sea, tienen que tener el hábito de que cuando ellos piensan en mi mamá, saben que mi mamá es una mujer de oración. ujú, ujú. Y saben que mi Exacto. mamá confía que no sé qué va a pasar con esta semana del súper, pero ¿saben qué? Te necesitamos orar y vas a ir y vas a Ujú, orar y vas a confiar y vas a salir de tu ujú, oración y vas a decir, hijos, ya oramos, el Señor va a proveer. De ujú. alguna manera, no Sí, tengamos miedo y vamos a caminar. ¿Por qué? Porque ellos van exacto. a saber que esta mamá que Dios me ha dado es una mujer de oración. Y ya algo ahí importante es que, hijo, es algo que ya tenemos, también hemos platicado ya de esto en otros episodios, pero vale la pena yo creo que mencionarlo otra vez, como, aunque sea más de pasada, ¿no? Como aprendimos después de salir del falso evangelio de la prosperidad y de clama y reclama y todas esas cosas en relación a la oración, después
llega un proceso en el que luego no sabes cómo orar específicamente, ¿no? Porque te da miedo que estás haciendo ese mismo error de clamar y no reclamar y como si Dios fuera un Dios tacaño que no quiere bendecir a sus hijos y le tuvieras que arrebatar las promesas de su mano, ¿no? Pero, pero yo siento que tenemos cuando entiendes el carácter de Dios y cuando entiendes lo que Él dice de la oración, es de verdad tenemos que arriesgar, entre paréntesis, entre comillas, está usando esta palabra porque no sé cuál otra usar, como arriesgarnos en el mundo de la oración. Y si, o sea, orar por cosas específicas, o atrevernos a orar por cosas específicas, no nada más oraciones tan generales que no sabemos si Dios nos contestó o no, ¿no? Como, Señor, bendice, o sea, si oramos, por ejemplo, Señor, bendice el trabajo de mi esposo hoy. Es una bendición, es una oración general, pero si sabes que hoy tiene una va a ir a vender una cosa y esperas que le digan que sí a ese negocio que va a vender, o a esa va a vender algo y que el comprador se lo compre, entonces vas a orar y vas a decir, Señor, te pedimos hoy por que mi esposo lo bendigas con su cliente, que podamos recibir tu, ¿no? Y si, ¿no? Y danos siempre contentamiento para recibir de tu mano lo que tú quieres de respuesta a darnos, ¿no? Pero que tú puedas, o sea, que tus oraciones, que aprendamos a orar de tal manera en que de verdad podamos decir, el Señor me contestó con un sí o con un no. Son específicas, no nada más, es tan generales que estamos siempre manteniéndonos como en un lado, como en un colchoncito bien seguro en el que nuestros hijos pues no van a aprender a ver cómo de verdad Dios es un padre al que podemos orar por específicas, porque nunca aprendimos nada específico. No, o sea, la sorpresa de que digas todos esos milagros de oraciones que vemos, cómo Dios contesta, ¿no? Es porque el misionero que necesitaba la leche es porque ya no tenían que comer, ¿no? Y oraron, Señor, el refrigerador está vacío y al otro día alguien les trajo comida y algo les dejó en su canasta. Esas oraciones nos encantan, esos testimonios, pero la razón por la que están ahí es porque fueron oraciones específicas. Ajá. Y si Dios les dice que no, pues Dios la oración se las va a estar contestando en darles fe para perseverar en una prueba más larga, en fin, de otras maneras, ¿no? No estamos diciendo que no, pero siento que es algo bien importante en enseñarles a nuestros hijos sobre la oración. Es aprende a pedir. Sí, y algo, una manera yo creo muy práctica de hacer eso es, por ejemplo, si tu niño está teniendo pesadillas en la noche, ¿no? Exacto, Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a orar. O sea, esto es, obviamente el Señor puede ayudarte a cambiar eso, porque exacto. Él dice en la palabra, ¿y qué dice en Ujú, la palabra? Que en paz me exacto. acostaré y así mismo dormiré. Él me hará dormir tranquilo. Ujú, Esto lo creo y esto tú lo crees. Entonces vamos a ujú, orar para que el Señor te dé una noche de paz. Y ujú. al otro día en la mañana, ¿qué tal dormiste? Y si se despertó otra vez con pesadillas, vamos a orar otra vez. Tenemos que perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque la Exacto, Biblia dice que exacto, perseveremos en la exacto. oración. O Es sea, un con buen ese ejemplo. tipo de esto y esto. Y el día que, mamá, hoy no, entonces, Ujú, ¿qué va a pasar? Te regocijas. ¿Por qué? Porque ve cómo Dios contestó nuestras ujú. oraciones, Exacto. siguiendo la perseverancia, siguiendo el pedirle a Él, y Él es el que nos Ujú. da un sueño de paz. Me acuerdo que un niñito Exacto. que tenemos, que amamos mucho, aquí estaban viviendo, aquí en Canadá, donde estamos viviendo, y no tenían amiguitos, estaban totalmente solos, y era difícil para ellos. Llegó un momento en que era muy difícil para ellos, que no tenían amiguitos de su edad y de verdad. Estaban pasando un tiempo difícil los niños. Total que se mudaron, no por eso, por otras cosas, pero antes de que se fueran, era una familia muy cercana a nosotros. Y antes de que se fueran, les dije a los niños que en qué vamos a estar orando por ustedes, ¿no? Y me dijo uno, pues que encuentre amigos. Ay, Y entonces no. le dije, no me voy a cansar de orar hasta que el Señor conteste nuestras oraciones. Y el día que conteste nuestras oraciones, quiero que me escribas un texto y me digas, ya tengo un amigo, Mm. ¿no? Y ya, ok, ok. Y se fueron y así, y oramos, estuvimos orando, pero un día recibo un texto y dice, lo único que decía este texto de este niño de 11 años, ya tengo amigos. No me contestó nada, no me dijo, hola, ¿cómo estás? O sea, nada más me dijo, ya tengo amigos. Fue en Ay, su gloria a Dios. cabeza tan Estaba. claro de que Dios contestó Exacto. esta oración. Entonces, y Ujú. para él esto se va a volver una marca en Se su va a vida de acordar. Ujú, ujú, Dios contestó, ujú, oramos y él ujú. contestó, él me dio un amigo, ¿no? Y Entonces, yo siento que también ahí va pegado el cómo enseñar a nuestros hijos a orar. Es que si tu hijo dice, es que quiero pedirle a Dios esta cosa, que es una
que es como tú no pedirías ¿no? Ese es como un Ferrari, ¿no? O algo así, o sea, es como, no, eso es para gastar para tus propios placeres, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos ayuda en nuestras oraciones, podemos enseñar también a nuestros hijos a eso, ¿no? Y es diferente, o sea, como ir poco a poco enseñarlos a crecer en madurez con las promesas de Dios, inmersos en las escrituras, a cómo orar, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que eso, o sea, enseñarlos a conocer la Biblia, amar la Biblia, Ujú. al hábito de oración y que entiendan lo que es la Voy a oración y que no cerrar la estamos, ventana porque la abrí, pero ya sí, está de frío. ahí, y que no estamos orando a un Dios que está lejano, o sea, es un Dios que escucha, que dice los salmos, es un Dios que inclina, no nada más nos escucha de lo lejos, en la distancia, sentado en su trono, como un juez viendo a ver a quién escucha, sino Dios no está sentado tan lejos, sentado ahí en la distancia del cielo. Dios dice los salmos que Él inclina su oído a nuestras oraciones. Amo ese versículo, es uno de mis Ese es favoritos. O sea, increíble. Ajá. inclina, dice que inclina su oído a nuestras oraciones. Entonces eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos, o sea, porque ellos muchas veces van a pensar, estoy orándole a la pared, pero en lugar de decir, ay, sí, yo sé que a veces se siente, tenemos que decirles, yo sé que así te sientes, pero tienes que acordarte lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él inclina tu oído, no estás orándole a Ujú, Dios y vamos a orar y vamos. Entonces, enseñarles ese deseo y hábito de oración. ujú, exacto. Otro es los hábitos de diligencia, de ser diligentes en las cosas que hacen, en todas las áreas. Si van a hacer una tarea, ¿por qué? Porque si empiezan a aprender desde niños diligencia en su trabajo, en sus tareas, en su trabajo de la Ujú, escuela, en su vida de oración, en su vida. ¿Cuántas veces nosotras como adultas no tenemos problemas de ser diligentes en las cosas que nos ha dado porque no aprendimos ujú, desde niños? exacto. Entonces, enséñales ahora estas Ujú, cosas que van a ser esenciales para cuando sean adultos, ujú, para que aprendan ese hábito de ser diligentes en las cosas, que su sí sea sí, su no sea no. ¿Vas a limpiar tu cuarto? Sí, lo voy a hacer. Ok, vamos a ser diligentes. No, no lo hiciste. Acuérdate que hay que hacerlo. No en mentiroso. Al contrario, con mucha paciencia, con ujú, mucho ánimo, con mucho ujú. motivación y acuérdate, vamos a ser diligentes. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿por qué? Porque la Biblia dice que es un hábito en el que Ujú. tenemos que perseverar. Y yo siento que aquí una de las maneras de la diligencia es los hombres y las mujeres, Dios nos ha dado trabajos diferentes en la vida, ¿no? O sea, los hombres tienen un trabajo ya cuando se casen, tienen pues el trabajo de mantener a su esposa, tienen que aprender a acabar lo que Dios les da para empezar. em, y el otro, entonces, haz de cuenta que, y las mujeres, pues en su casa, ¿no? O sea, toda la diligencia que implica ser ama de casa. Entonces, cuando tú les dices, por ejemplo, quiero que recojas, tiene 2 años y tienen todos los bloques que jugaron, ¿no? Por ejemplo, y le dices, quiero que recojas estos, usa palabras claves como, por ejemplo, consistentemente, que sea como lo volteas a ver, le dices, veme a los ojos y está distraído, ¿no? Veme a los ojos, tu trabajo ahorita es guardar todos los bloques en esta caja, ¿no? Y entonces le enseñas, o sea, tienes que acabar de guardar los bloques. Es que quiero jugar, no, tu trabajo, ¿cuál es tu trabajo? ¿No? Y lo haces que repita, ¿cuál es tu trabajo en este momento? Tu trabajo ahorita es guardar todos los bloques en la caja. Y es una manera bien práctica Exacto. de chiquititos empezar a entender sobre todo esta idea de la palabra trabajo en relación a diligencia. ¿No? Mi trabajo es, y lo tengo que empezar y lo tengo que acabar Exacto. con gozo y bien, ¿no? Todo. Exacto. Porque eso hace su Entonces, trabajo cuando tienen dos exacto. Y años, entonces tú pero tienes, cuando tiene 10, 3, cuando tiene 4, cuando tiene 5, cuando tiene 10, tú va a sigues ser su usando el mismo, escuela. sigues usando el mismo. Tu trabajo ahorita es, ¿no? Desde comerte todo lo que está en tu Sacar, plato o estudiar para hacer la español. tarea, exacto, ¿no? Exacto. Recoger tu cuarto, entonces, ¿no? Ir a limpiar las hojas, a barrer todas las hojas de la vecina que te va a pagar porque lo hagas bien, todas, y tu trabajo es ese, no te puedes distraer, tienes que ser diligente. Pero entonces fuiste practicando con este mismo, o sea, tratemos de mantener como más simple nuestra manera de educar a nuestros hijos con menos, siempre decimos esto, ¿no? Menos reglas
que sea un árbol cargado de tantas millones de reglas que ya nadie se acuerda cuál es la regla número 5322, ¿no? Y rompiste la regla 5300. No, es desobedeciste a papá y mamá, los deshonraste, ¿no? O sea, no terminaste tu trabajo, no fuiste diligente. O sea, ten pocas reglas que sean fáciles de manejar y dentro de esas reglas van a caber muchas de las ofensas que puedes corregir, ¿no? Exacto. Y en una de esas diligencias que les tenemos que enseñar es en que cuando van a la iglesia, se sientan y escuchan el sermón. Es parte de la diligencia, es parte Exacto, de lo que su trabajo que tienen que hacer en este exacto. momento. Mi trabajo es también poner atención, no voy a estar en mi teléfono mientras estoy en la iglesia. Y eso lo aprenden Exacto. también del ejemplo, no voy a estar oyendo al sermón viendo Facebook ¿Quién o lo que sabe qué? sea, ¿no? O el Instagram o lo que sea. O sea, mi trabajo ahorita es poner atención y aprender qué es lo que voy a recibir de este sermón. Y el trabajo del niño es, también depende de la edad, les puedes hacer, ok, ahorita me vas a hacer un dibujo de 3 palabras que hayas escuchado en el sermón. O sea, nada más, si algo escuchas, hazme un dibujo de lo que sea, ¿no? Ah, para que empiecen a aprender a ser diligentes en que ahorita estoy poniendo atención al sermón. ¿Qué enseñó el pastor? ¿De qué se trató el sermón? Dime 3 cosas que aprendiste hoy y conforme van creciendo, que cuando llegues a la casa, en lugar de decir, híjole, el sermón, el pastor, ¿te fijaste la corbata que llevaba tan horrible? En lugar, vas a decir, híjole, a ver, ¿qué aprendimos del sermón hoy? ¿Qué algo? Porque a veces es fácil decir, llega un momento en que sabes que de la Biblia es suficiente que puedes decir, sí, pues ya sabía todo, pero esto le aplica muy bien a quién sabe quién, ¿no? Pero realmente tenemos que pensar, este sermón, ¿cómo lo aplico yo a mi vida? O sea, ¿qué aprendí Exacto. que no sabía? Ajá. ¿Qué hay algo que debo de saber? Y con eso los tenemos que llevar fielmente a la iglesia Ajá. Y para ahí, que esto sea. tips prácticos que yo no los tuve, pero, porque, bueno, pero ahorita mis hijos yo veo que lo están haciendo que me encantan. O sea, digo, ay, y veo también con otros hijos que tienen hijos chiquitos ahorita, ¿no? Que digo, qué buenos tips. Por ejemplo, de muy chiquitos les llevan como alguna galletita o así, ¿no? Para ciertas partes. Pero de verdad que no los entrenan a no llevarles juguetes, ¿eh? Dentro de la iglesia. O sea, si acaso lo que les llevan es un cuadernito, pero ni siquiera un libro de colorear para dibujos, sino un cuaderno y una pluma y que dibujen ahí, o sea, que hagan rayas o lo que sea, no un cuaderno para colorear. Y los he oído platicar acerca de por qué lo hacen, y es porque dice, si no es bien difícil después quitarles el juguete, ¿no? Entretenimiento. El entretenimiento, o sea, queremos que se entrenen. Y una de las cosas que han hecho, que este es un buen tip me parece, es que eso mi yerno le dijo a mi hija, quiero que lo hagamos. Y entonces se sientan, creo que era, de cuenta, 15, primero era 10 minutos, luego 20 y así, se sentaban en la sala y ponían en la tele el sermón, uno de los sermones del pastor de la semana pasada, y se sentaban así y tenían que aprender a estar 10 minutos sentados escuchando al pastor, ¿no? Y es el mismo, y así, ya la semana eran 15, y a la siguiente semana y con su cuadernito y así, o sea, lo que practicando, y les decían, vamos a practicar cómo se van a portar en la iglesia. Y entonces yo Eso llegaba y está les, muy bueno. es Ajá. un práctica, o sea, necesitan práctica, o sea, no llegas ahí y les dices, acuérdate, pues no se acuerdan ni siquiera lo que pasó, ¿no? Es como el domingo pasado te dijimos que no, y en cambio si les vas No, practicando, pues cuando veas al pastor y estás hablando, nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, es la iglesia, ¿no? Es como vamos a jugar, entre comillas, a la sí, iglesia, sí, es como, sí. vamos a practicar, Estás, ¿cómo le vamos es a que hacer? esa es la clave, o sea, es entrena a tus hijos. Entrénalos, Esa exacto. es entrena. ¿Y cómo entrenas? No es una vez a la semana, de pronto hay una palabra, es Exacto. practicas, Exacto. entrenas Y y así los hasta que... entrenas a todos, o sea, los entrenas a... Ujú. Eso es, esa parte de entrenarlos en ejercicios súper prácticos ha sido para mí revolucionario en cómo lo están haciendo mis hijos, que me encanta. O sea, desde, por ejemplo, volviendo a esto de la iglesia, o sea, mis hijos le han hecho 1000 prácticas de cuando veas porque no saludaban al pastor, ¿no? Así, ¿no? Y mis hijos querían que saludara el chiquito al pastor. Entonces, como, vamos a practicar, ¿no? ¿Cómo le vas a saludar? Y entonces le hacían como, yo soy el pastor, ¿y cómo está? ¿No? Y veme a los ojos, ¿y cómo vas a decir, no? Buenas tardes. Y así practicaban. Entonces llegaban y antes de llegar con el pastor le decían,
¿Te acuerdas que Acuérdate cómo, practicamos? ¿Te acuerdas que practicamos? Ahí está, vamos a hacerlo como lo practicamos. Y le salía re bien, ¿no? Porque los niñitos ya practicaron. exacto, Exacto. Entonces, bueno, son tips bien prácticos, la verdad, creo que ayudan, ¿no? exacto. Ajá. La otra es, o sea, ya les enseñaste en tu casa el conocimiento de la Biblia y el amor a la Biblia, el hábito de oración, hábito de Ujú. diligencia, de aprender el hábito de la obediencia. Es algo increíblemente impresionante, que tienes que entrenarlos en obediencia. Y es eso, o sea, no le vas a preguntar a tu hijo, ¿quieres saludar a Becky? No, Exacto. pues el niño va a decir que no, o sea, o sí, o a ver, o sea, el niño no No, no decide eso. depende, exacto. No puedes estarle preguntando, por ejemplo, ya nos vamos, ¿ya te quieres ir? Pues el niño Exacto. va a decir no, o va a decir lo que quiera, pero, o sea, él no es el que está al A mando en este cargo. momento. Ajá. Tienes que tú decirle, ya nos vamos a ir, ¿no? Y a veces cuando les dices, ya nos vamos a ir y de pronto están en el medio del juego, pues es un poco injusto en el sentido de que el niño no tiene O sea, ahí sí idea, le pero si tú tendrías que les haber dices avisado. sí, les puedes Ujú. decir, en 5 minutos nos vamos, o el último O sea, juego, si no saben entre 5 minutos, paréntesis, los cinco ¿no? minutos, eso ahora con todo mundo tenemos teléfono. Lo que yo hago es les pongo una alarma. Y entonces, a eso ya también lo hago con mis nietos. Aquí de, ok, cuando acabe, cuando suene la alarma, desde hasta para compartir el juguetito, íbamos el otro día en una, ¿cómo se llama? Iban en una bicicleta, en un como patín así, ya sabes, de esos así, y se iban, pues ahora me toca, y ahora me toca, y se vean peleando. Entonces les dije, cada vez que suene la alarma cambian. Y cuando sonaba la alarma ya, solitos, te toca, no, así ya cambiaban. Y ya le volví a poner a la alarma 3 minutos y caminábamos otros 3 minutos y cambiaban. Entonces lo mismo, o sea, así los enseñas y les puedes decir en 5 minutos, que es cuando suene la alarma, quiere decir que nos vamos. Y ya saben, Sí. entonces ya tienen esa idea un poquito de... Y tienes que seguir lo que dices, o sea, estás segura de que vas a decir, por ejemplo, si están jugando un juego de mesa, ¿no? Es el último turno, y dices, el último turno y ya nos vamos, ¿no? Porque a lo mejor 5 minutos no Sí, saben, pero bueno, sí, no el sabes. último turno ya y ya nos vamos. Y el niño, no sé, no sé, sí, ya, o sea, ya sabes, en este turno y ya. Y acaba el turno y los papás se quedan platicando, no sé qué, entonces el niño sacó otro juego ya y empezó a jugar a otra cosa. Olvídate, pues ya no, tu palabra Muy ya no latino, cuenta. muy latinos. No, pero en todos lados, No, porque aquí sí, sí, también, sí. pero, pero yo creo que sí es muy peligroso, porque tu palabra ya no cuenta. O sea, el niño aprende que lo que dice 5 minutos, media hora, una hora. Vamos Ajá. a estar aquí 3 horas Sí, todavía. tratar O de ser sea, bien entonces vas a consistentes. decir, después de este nos vamos, entonces asegúrate tú que de verdad estás listo para irte en Ujú, cinco exacto. minutos. Si Consistencia es no, clave, ser es consistente. importante, Esa es es la súper diligencia que tú importante. tienes que ser fiel Exacto, tu también. trabajo es ser. Ajá, ajá, Entonces, enséñalos obediencia a la primera, no el voy a contar a 3 si no me obedeces, voy a contar a 5, voy a exacto, contar a 10 y te voy a decir otra exacto. vez y otra vez y otra vez. Es, necesito que te bajes de la silla, ¿no? Si están Ajá, brincando en el sillón. Necesito que te bajes de la silla ahorita, por favor. exacto, Y el niño, se ponen como locos. Ahí es una inmediata ujú, disciplina. Tienes que exacto. entender que cuando papá habla, tu mamá habla, es punto, ¿no? Ujú, Y tienen que aprender, o sea, enséñalos que obediencia. ¿Y por qué es tan importante la obediencia? No es para ser pequeños soldaditos que nos hagan la vida fácil, que seguramente te van a hacer la vida mucho más fácil porque ajá, no vas a ajá, estar luchando todo el tiempo. Sí te va a ayudar a ti, exacto. pero no es por eso, sino es porque la Biblia misma, otra vez regresamos a la Biblia, porque la Biblia dice, si me amas, obedeces mis mandamientos. Ujú, ujú, Entonces, ¿cómo van a obedecer a un Dios que no ven ujú, si no pueden obedecer a un Padre que ve? exacto, En exacto. los ojos del Ujú, niño tiene la misma autoridad, ujú, ujú, pero este ujú, al menos lo veo. Este al menos me exacto. disciplina y me manda a mi cuarto y me Ujú, quita mi iPad, ¿no? ajá, ajá, ujú, ¿Cómo voy a obedecer a un Dios que no veo? Entonces, ujú, por eso la obediencia es tan importante, porque cuando tú le dices, tenemos que obedecer, y tú tienes un temor de Dios, y tú tienes que decir, vamos a ir a la iglesia, es que tengo un partido de soccer el domingo. No, no podemos ir al partido de soccer el domingo porque tenemos que ir a la iglesia. ¿Por qué? exacto. Porque esto es parte de obediencia. Y yo tengo Ujú, temor a Dios y sé que obediencia es importante. El niño va a decir, algo tiene que ser esta obediencia que es muy importante. exacto, exacto. Entonces, vivimos esa obediencia y enseñamos a estos niños a que obedezcan a la primera, no porque
Ajá, exacto. Sino es porque es bueno para ti que obedezcas. Ujú, exacto, exacto. Exacto, eso está buenísimo. Ujú. Muy importante. O sea, como que esa parte es importante también, lo que estás mencionando, es como pensar en que lo estamos haciendo porque nuestra meta última es que lo aprendan todo esto para glorificar a Dios y gozarse en el Señor, no para que nos hagan la vida más fácil, ¿no? Exacto. Porque, y eso siento que es, me encanta que lo hayas mencionado, porque es súper profundo, porque si no entendemos eso, a la primera cosa que, aunque no sea pecado, si me alteró a mí mis nervios, entonces yo voy a respingar y les voy a gritar y les voy a decir todo, simplemente porque no, tiró la leche sin querer, pero la tiró, ¿no? Y ya me voy a llegar más tarde, no sé qué, en vez de, no, o sea, no es, no es, no te voy a disciplinar porque me incomodaste a mí, te voy a disciplinar cuando es algo que se necesita disciplinar porque es un pecado y es algo que tiene que ser llevado a la cruz de Cristo, pero no te voy a disciplinar porque simplemente me incomodaste a mí. De hecho, si yo estoy irritada, no tengo ningún derecho a en ese momento De darte una disciplina. disciplinarte, ¿no? Porque dice la Biblia que el que sea espiritual, entonces cuando eres espiritual es entonces que puedes ayudar a tu hermano que está más débil a ser más fuerte, ¿no? Y a confrontarlo. Los que son espirituales ayuden a los que son más débiles en la fe. Y en este caso es papá y mamá con los hijitos, ¿no? Entonces no puedes, Exacto. si no estás en un estado espiritual, si no estás en paz, si no estás en control de ti misma, no estás cualificada en ese momento para disciplinar, ¿no? Disciplina. Exacto. La otra es entrénalos a estos niños a decir la verdad y a redimir el tiempo. A decir la verdad y redimir el tiempo. Que siempre estén, incluso a mis alumnos de español que les doy clases, a veces les digo, ok, porque haz cuenta, tienen que escribir el vocabulario de antemano, ¿no? Antes de las clases. Entonces, les digo, ok, ahora llegamos a a la parte de la clase que es practicar decir la verdad. Ajá. Entonces le digo, no, no van a ser castigados, no van a, o sea, Perder puntos. no van a perder puntos en su calificación, no les voy a mandar un mensaje a sus papás, nada, nada más es para practicar decir la verdad. Y entonces, entonces les pregunto, ¿escribieron el vocabulario de antemano, sí o no? Y entonces al principio todos, entonces, pero ya unos sí, todavía no, o la Ah, mitad. Pero es un área que para mí es más importante. Digo, son jóvenes y adolescentes y es un tipo de juego, pero quiero instalar en ellos esa práctica de digan la practica verdad, o decir la sea, verdad. practica la verdad. Y cuando nuestros hijos nos dicen la verdad y nosotros nos volvemos famosos, pues nunca jamás van a querer decirnos la verdad. Entonces, Ujú. ¿cómo entrenamos a nuestros hijos a decir la verdad? Es cuando, por ejemplo, hacen algo malo y tú sabes que están haciendo una mentira. A ver, acuérdate de practicar la verdad. Esto es muy importante porque si no practicas la verdad y explicarles el peligro, si Ujú, no, te vas a volver muy bueno ujú, en ujú, decir mentiras y ujú. después tú mismo vas a creer tus mentiras. Y esto es un peligro porque nadie te va a creer nunca. Exacto. Entonces, Ujú. vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto. Y cuando te dicen, ok, sí lo hice, en lugar de, ves, te lo dije, ves que eres Yo una... lo Y después, sabía. y de ahí en No te puedes adelante, esconder de mí. y de ahí en adelante, 3 semanas después, es que este es un mentiroso, nunca le crees nada. No, no puedes decir eso. O sea, al Sí, no. contrario, es gracias por decirme la verdad, ya ves. O sea, gracias a Dios que salió esto a la luz, que sabemos Y te que voy a Dios, tener y que dar, y a lo ahora mejor te voy a tener que dar de todos modos una vara o de todos modos tener castigo, pero iba a ser así de grande si hubieras dicho mentira y esto, pero ahora nada más es esto, ¿no? pero siempre o sea, enseñarnos a ese Y con confesar mucho nuestros amor. Ajá, pecados, ujú, ujú. porque nosotros vamos y el Señor es grande y misericordioso en perdonar nuestros pecados, nos trata con gracia y no con ira. O sea, y así de la misma manera, o sea, si tu hijo viene y te confiesa tus pecados, o sea, recíbelo y di gracias a Dios, o sea, celebra con Exacto. él de que te está confesando y Amén. que él vea que confesar pecados es glorioso, no Ujú. es, Exacto. me van a hacer una espada en la espalda, sino al Exacto. contrario, o sea, confesar pecados es glorioso y me trae felicidad y se vuelve Ujú. una fiesta porque este hijo se arrepintió. De alguna manera Exacto. es la historia del hijo pródigo cada vez que confiesa a alguien un pecado, ¿no? Y que Ujú. dice la verdad.
Ujú. Y con esto va él redimir el tiempo para que no, porque alguien va a estar más tentado en pecado cuando está am, sin nada que hacer. Cuando estás ahí De pasando el ocioso. tiempo de Ujú, ocioso. ujú. Cuando estás de ocioso es cuando vas a encontrar que tienes miles de cosas en que vas a Tentaciones. tener problemas, ¿no? Ujú, Tú y yo y el niño, o sea, no ujú, somos diferentes en esa área. ujú, Entonces, enséñale a redimir el tiempo y eso te lo van a ver a ti. Si tú tienes tiempo libre y te ven en Facebook todo el día o en Instagram o lo que sea, te ven en Facebook, en Instagram, en tu teléfono o ujú. haciendo cualquier, sin nada, sin ser productiva, pero ellos van a oír que, ay, no, es que esta gente todo el tiempo está en teléfono y van a decir, o sea, no estás enseñando esa La verdad, hipocresía otra ser vez, ¿no? verdad Ujú. con el redimir el Congruencia, tiempo, esa congruencia. congruencia. Entonces, tú redime tu tiempo bien, que ellos siempre vean a mamá siendo productiva, que mi mamá siempre está aprendiendo algo nuevo, siempre está, Ujú, si no está leyendo, está cocinando, está limpiando, está aprendiendo algo nuevo. O sea, si está en la computadora es porque está aprendiendo algo nuevo, algo mejor, o está, ujú, o sea, estás redimiendo tu tiempo. ujú, Hablando, pues si estás por teléfono, estás hablando con alguien para ver cómo están, estás ujú. hablando lo bueno. Entonces, redime tu tiempo y enséñales la bendición que es el redimir el tiempo ah, y hablar la verdad en esas Exacto. dos, la importancia de las dos. Pues yo creo que teníamos otros puntos, pero yo creo que los vamos a tener que dejar para otro. Tú puedes marcar ahí en nuestra lista en donde nos quedamos y en Sí, otro, sí, y sí, luego y sí, podemos hacer como parte dos. sí, sí, La sí. semana que entra no vamos a grabar, pero tenemos dos temas, podemos hacer parte dos en un momento dado y luego el otro tema que tenemos sobre el otro, que no voy a decir. Ya, Pero, ok. ya, ya. Para no apresurar los otros, ¿no? Porque todavía tenemos Sí, no, varios. están, Siento que está sí, son mejor. varios. Ajá. Exacto. Pero bueno, estos son varios tips de verdad, obvio que en cada uno nos podríamos detener un episodio, ¿no? Ah, claro, sí. Claro, pero siento que son como que muchas veces nos piden tips de cómo educar a los hijos y tips de cómo instruirlos y bueno, y esto está dentro de Tito 2, ¿no? Definitivamente. Acuérdense Ujú. que me impacta siempre que en Tito 2 es como las ancianas enseñan a sus hijos a amar a sus esposos y a sus hijos. Es como, y es como casi que contracultural, simplemente el decir así, ¿no? Porque todo el mundo es como, ¿cómo crees que me vas a enseñar tú a amar a mis hijos? Si es el amor natural de una mamá. Pero el amor natural de una mamá, si no está redimido y entrenado y moldeado por las escrituras, puede ser un amor que puede aplastar y sofocar y destruir, ¿no? Sí, o no lo educas pobrecito y se vuelve un Exacto, a eso me hijo. refiero, ¿no? O sea, Ajá, exacto. lo Exacto, exasperas. sí. Ajá, exacto. Y yo creo que Pues, algo rapidísimo nada más que decir es de que esto, o sea, este podcast que estamos haciendo es relativamente es para los casos generales de familias, ajá, no el caso extraño de que mi esposo se fue a la casa o si tu esposo no es cristiano, por ejemplo, o sea, ¿qué haces? Bueno, si no hay, o sea, si él se va y tú estás en la casa con los hijos, cada momento que tengas, usa esto. Si tu exacto. esposo no lo hace perfectamente porque lo que sea, o sea, no estamos involucrándolos a ellos. Esto es tu trabajo, lo que tú puedes hacer con lo que Dios te ha dado Ujú, y ahora que el Señor bendiga los frutos. ujú, Hay casos como hay hojas en los árboles, o sea, exacto. entonces no podemos Sí, cubrir cada caso. Estamos hablando exacto. del general de una familia Los y si tú estás en principios, la casa, ajá, los principios son los mismos, cada ujú, caso es diferente, o sea, entonces ujú, tengan eso en mente cuando oigas ujú, y exacto. escuches Eso es tu caso. importante. Sí, exacto, exacto. ¿Y tú tienes algún tip? Ay, Ay, híjole, ya ni estamos trayendo. ya no está. Ay, no, la vez pasada sí traje. Ah, sí, tú sí trajiste. Este, Este. no, pues no me acuerdo. No, ni idea, ni Ay, idea. no. ¿Qué te viene este fin de semana? Yo estoy feliz el jueves. Bueno, el día antes de que este podcast salga a la luz, llega mi hija con mi yerno y los Mm. minis de por allá para Acción de Gracias que vamos a celebrar acá en Ah, nuestros sí. rumbos.
Entonces está padre, Aquí vamos a no. tener, ajá, tú y ustedes celebran en otra época, ¿no? El mes Ujú, anterior, Canadá ya, es ya, antes. exacto. Sí, es antes. Exacto. Entonces, pues nosotros ya lo tenemos que hacer muy así porque pues tenemos yernos y Sí, pues sí, nueras, padre. Y vives allá. americanos y vivimos aquí. Entonces está padre, vamos a probar. Fíjate que estoy emocionada de probar una costra de pie, ya les contaré, que varias amigas me dijeron, es la mejor, es la mejor, es la mejor, es la mejor. Y lleva un poco la costra de pie, en vez de la cantidad de agua, lleva menos de agua y lleva vodka, que puede ser o algún otro alcohol, me imagino que debe de ser lo mismo. Lo que me estaban explicando que hace es que como se evapora tan rápido, bueno, número uno es, le puedes ir añadiendo más si necesitas para que la masa sea muy moldeable. Una de las primeras cosas que tiene. Y la segunda es que cuando lo metes al horno se evapora tan rápido y no deja nada de sabor que los espacios entre la mantequilla y la masa quedan más marcados, haz de cuenta. Entonces queda más como rica la costra en vez de como un Como pan. 1000 hojas. O sea, más así, más divididas las capitas. Entonces, estoy emocionada de probarla. A lo mejor hago un pie antes del Día de Acción de Gracias, A ver cómo a queda. ver si queda bien. Ajá. Entonces, bueno, Pues ahí nos ahí cuentas. les cuento, a ver qué tal. A ver qué tal Y sale. ya, entonces nuestro fin de semana va a estar así, lleno de minis y eso, va a estar padre. Ujú. ¿Tú cómo te viene tu Ay, qué fin? padre. ¿Tienes algo? Ay, está tan lejos de por ahora. Sí, exacto. Este, Es que hoy es, ¿qué es que día es estamos hoy? grabando antes. En martes, es martes, ¿no? Bueno, ahora sí de verdad que nos Vamos merecemos aceleradas. que nos dejen muy, muy buen trabajo, ¿eh? No, vamos a ir a casa de unos amigos nada más a visitarlos, Ah, que qué está padre. embarazada y, bueno, Ah, unos más conocidos, ajá, pero que está embarazada, entonces lo vamos a ver y ya, este qué fin bueno. de ¿Tienes semana. algún plan de alguna receta nueva o cocinar Ay, algo es nuevo? demasiado estresante esta plática. Ya me estoy estresando. No, no tengo nada planeado, no tengo ni planeado qué voy a hacer hoy de cenar. Y ya son las 5:30, casi que ya tengo que Cebolla, cebolla, descongelar la cebollas. carne. Sí, ese es mi tip favorito todavía. Sí, ese es buenísimo. Ay, no, pero bueno. Ok, hagan de cenar algo rico y Pasta, no, ajá, exacto. Bueno, ay, sí, pasta nunca falla, ¿no? Deliciosa. rápido. Ok. Bueno, que les vaya súper bien. Gracias por escucharnos. Ayúdenos a compartir el podcast con más gente. Y bueno, ya, bye. Que les vaya bien. Chao. Ah.